Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde vamos a hablar de todo lo que es el diseño de el rostro y algunos diseños para peinados, eh, terminando el ciclo de lo que es las partes de la figura humana, ¿no? Hemos venido trabajando en detalle primero las diferentes proporciones del cuerpo, las proporciones del cuerpo según la estructura básica de hombre, mujer o niño. Luego fuimos entrando en detalles sobre cómo se dibujan eh, algunos aspectos que tienen que ver con las manos, otros aspectos que tienen que ver con los pies. Y hoy es importante que veamos cómo se dibuja el rostro, porque la clase que viene vamos a hablar un poco del desnudo. Entonces, cuando ya tenemos el conjunto de todas las proporciones del cuerpo basados en la estructura básica, en el número de cabezas, en las posiciones del cuerpo, en la forma de las manos, de los pies, y que podemos ir recreando otros ejercicios como hacer zapatos, por ejemplo, o ese tipo de actividades. eh, pues esto, vamos como comprendiendo un poco más todo lo que es el entorno general de lo que puede ser un esquema desnudo, aunque pues ya igual cuando estuvimos viendo las posiciones estuvimos trabajándolo de manera rápida. Ahora entraríamos a ver un poco esos detalles de dónde irían las sombras, cómo yo puedo hacer, por ejemplo, una estructura basándome en el claroscuro. Es importante que cuando ya nosotros dibujamos detalles o queremos hacer un dibujo, utilicemos una técnica con la cual nos sintamos a gusto. Las técnicas importantes o más destacadas para realizar dibujos son las técnicas secas, todo lo que son los grafitos, los pasteles, las plumillas. Y sobre todo en el trazo del dibujo, por excelencia, se trabaja en grafito, ¿no? Se trabaja a lápiz, porque es la más amigable, permite que nosotros nos equivocamos, vamos borrando. Normalmente utilizamos un lápiz de mina número B, eh, para precisamente poder tener pues esa versatilidad del que me permite a mí el claroscuro y manejar las diferentes sombras. No es complicado, ya lo hemos visto, es cuestión de técnica, y la técnica pues se aprende con la práctica. Eh, Vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera parte vamos a ver un video de más o menos unos 12 minutos aproximadamente, con la técnica de lo que tenemos que aprendernos como de memoria cuando queremos realizar un rostro sin una referencia, que es como el diseñador normalmente o como el diseñador normalmente hace el ejercicio a la hora de crear un personaje. Cuando nosotros estudiamos las partes que tienen que ver con la figura humana, lo estamos haciendo como con la intención de aprender a crear personajes. No necesariamente vamos a dedicarnos a ser retratistas, ¿no? Para eso están los artistas plásticos que se dedican específicamente al dibujo. Podemos conocerlo, podemos hacerlo como un ejercicio de aprendizaje. Sin embargo, el objetivo de este módulo es que veamos y aprendamos cómo hemos venido haciendo las estructuras para crear nuestros propios personajes. Por eso es que quizá nos alejamos un poco de los detalles, porque cuando creemos estar preparados para crear un personaje, pues ya vamos identificando más bien es qué estructura tiene el personaje, qué tipo de cabello tiene, cómo es físicamente, es gordito, es delgado, es estilizado, es bajito, ¿no? Para precisamente poder hacer ese juego entre cómo vamos logrando las extremidades que hagan juego con todo su resto del cuerpo. Así es que bueno, importantísimo que nos grabemos, así como nos grabamos
la semana pasada, que hay una línea de base en el pie que marca el tobillo, donde por lo general tenemos un tobillo un poco más arriba y otro más abajo, que es una línea inclinada, y nos hemos grabado el tamaño de la mano por lo general también tiene una cierta distribución simétrica en proporción. El rostro no se escapa de esa misma teoría, ¿no? Entonces, en el rostro nosotros tenemos unos parámetros para precisamente saber que tenemos un rostro logrado armoniosamente cuando, por ejemplo, nosotros medimos la estructura que hay desde la parte de donde inician los ojos, que es la parte del hueso que sostiene la ceja, hasta la barbilla. Esa medida que hay de aquí hasta el borde de la barbilla, normalmente si uno la tiene en cuenta, por ejemplo, aquí vamos a tratar de hacer un ejercicio rápido y práctico, tenemos como esta distancia, ¿verdad? Teniendo en cuenta que estoy quitando la inclinación de la nariz. Bueno, esa distancia que nosotros tenemos siempre, esa misma distancia va a ser el ancho de nuestro rostro. O sea, vamos a tener el ancho de nuestro rostro sin contar las orejas en proporción a esa medida que nosotros tenemos aquí. Entonces, esa es una referencia. Como siempre, tenemos medidas de referencia importantes y de ahí en adelante nosotros trazamos una estructura. Entonces, he encontrado, siempre reviso mucho material porque me gusta que las cosas queden además para un futuro, ¿no? Entonces les voy a poner o vamos a compartir este video, vamos a ver que son 12 minutos, pero está muy bien estructurado para poder entonces avanzar en el proceso del boceto sobre modelo. ¿Me confirmas, por favor, cuando yo comparta, si puedes ver la pantalla? Me gusta compartir toda la pantalla. Si me confirma si estamos viendo para ver. Listo. ¿Qué estás viendo allí? Ese es Alexei. Ajá. Yo lo Dibujando. conozco, Okay. lo sigo mucho. Ok, es excelente. O sea, me gustó mucho la explicación del rostro. Él tiene muchos videos, pero esta que tiene que ver con el rostro es muy, muy interesante, muy buena, partiendo de lo que es la dinámica de la estructura básica. ¿Ok? Entonces, vamos a poder hacer algunos stops y hablar un poco de precisamente dónde están esos detalles. Te voy a enseñar aquí paso por paso cómo estructurar un rostro. Bienvenidos a Estudio Taller. ¿Me dices si tenías el audio? Sí, sí, se escucha. Ok. Pues sí, gente, como muchos lo pidieron, hoy les traigo este pequeño tutorial donde vamos a hacer un retrato frontal. Para hacer el retrato yo casi siempre busco esta forma, que es una forma de huevo, como un huevo invertido, podríamos decir. Yo lo llamo como la cara del marciano. O sea, normalmente es como una estructura de carita de marciano, un huevo invertido. Aquí lo voy a marcar un poquito para que ustedes lo vean un poquito más fuerte. Ahora voy a dividir este huevo y aquí vemos, marco primero antes de dividir, marco la distancia y ahí tenemos el tamaño de nuestra cabeza. Ahora sí lo voy a dividir. Fíjate que él usa su lápiz de referencia precisamente para Aquí mantener las unidades, ¿no? Que esté simétricamente bien, ¿no? Que los dos tamaños sean correctos, que sean iguales.
Ahí está tratando de buscar el centro del óvalo, precisamente para Ahora hacer voy a marcar nuestra un punto horizontal. central aquí en el eje. Este punto es muy importante porque por aquí es por donde van a estar los ojos, así que tenemos que tener muy pendiente esta parte. Ahora sí voy a buscar ya los 3/3 que tienen una estructura normal. Ustedes saben, la parte donde va incluido los ojos y la nariz, la parte de la frente y la parte de donde estaría nuestra boca. Este tipo de estructura, gente. ¿Te diste cuenta cuál es la proporción ahí? ¿En cuántas secciones estamos dividiendo precisamente esa cabeza? María. ¿Me escuchas? Sí, sí, la escucho. ¿Te diste cuenta en qué proporción estaba dividiendo la cabeza? O sea, ¿él qué hizo? Hizo una estructura ovoidal, ¿no? Sí, después Donde la dividió aquí a la mitad, la dividió verticalmente, ajá, para después poder horizontalmente. tener la referencia. Luego vino el centro horizontal, pero ese centro horizontal es solo una referencia. La parte que tiene que ver con la estructura de la posición de los objetos del rostro tiene que ver con 3 partes. Entonces, ese ovoide, ese huevo, se divide en 3 partes. Por eso, aunque tenemos la línea del centro por ahora es solo una referencia. Las líneas que tenemos que tener en cuenta, nosotros que tenemos a la mano una regla, pues nos va a quedar mucho más fácil si trazamos sobre el papel un ovoide vamos a ir tratando de hacer lo mismo que él está haciendo para ir acompañando, ¿no? Entonces, hagamos una estructura, sigamos utilizando nuestra libreta, puede ser horizontal o vertical, como queramos. A mí normalmente me gusta trabajar horizontal porque de alguna manera es más fácil para mí trazar la vertical y la horizontal, pero como tú la quieras trabajar. Entonces, trabajemos un ovoide en el papel de una vez, trazando primero, nosotros hagamos el proceso como si ya tuviéramos una línea de centro. Vamos a trabajar la línea vertical, ¿no? Y vamos a trabajar la línea horizontal. Un borrador por aquí a la mano. Ya, entonces trabajando sobre la línea, vamos a trabajar solamente un eje, como tú lo quieras trabajar, ¿no? Horizontal o vertical. Vamos a poner aquí, ¿sí? Vamos a trabajarlo. Tú lo trabajas horizontal o vertical como quieras. Sobre esas 2 líneas de base vamos a hacer nuestro ovoide, sabiendo que la línea está pasando por el centro, o sea que es un óvalo. Si tenemos una regla, va a ser muy fácil medir que lo mismo que mido hacia arriba, lo mido hacia abajo de la horizontal o la vertical. Voy a utilizar, en mi libreta voy a usar 3 pulgadas de referencia. 3 pulgadas hacia arriba y hacia abajo para generar el ovoide. Para generar el huevito. Y ese huevito, entonces verifico que tenga una estructura igual, luego entonces en el ancho.
Lo mismo que tenga de ancho hacia un lado, lo tenga de ancho hacia el otro lado. Siempre las referencias. Para poder trabajar con una medida en proporción. Entonces, yo utilicé de la línea del centro hacia arriba 3 pulgadas, de la línea del centro hacia abajo 3 pulgadas. Vamos a ver de cuánto me quedó, porque no lo medí, sino solamente lo hice a ojo. Más o menos unas 2 pulgadas. Ajá, el ancho de la línea de horizonte, más o menos 2 pulgadas. Y ya yo debería tener entonces una figura como esta. ¿Ya? Un óvalo, un ovoide, 3 pulgadas, 3 pulgadas y 2 pulgadas hacia cada lado. Eso para empezar. Él arranca de una forma más compleja porque él arranca buscando sus centros. Nosotros ya tenemos una reglita, entonces nos vamos a apoyar. Después entonces necesitamos medir. Como dijimos que tenía 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, al final tiene 6 pulgadas de longitud y hay que dividirlo en 3 partes. O sea que hay que hacer a 2 pulgadas cada 2 pulgadas una marquita. Para poder entonces saber que hemos hecho la estructura de las 3 partes. Y no nos demoremos tanto, sino que vayamos más o menos en el punto donde va él. ¿Ya? Así es que esto es lo que necesitamos tener. Tiene una estructura dividida en 3 partes, igual lados y en proporción. Tenemos una línea aquí en el centro solamente marcada como referencia. Ahora vemos si necesitamos marcarla en realidad más fuerte o no. Me avisas cuando ya estés en ese punto para poder continuar. Bueno, ya hice la forma del óvalo. Ajá, ok. ¿Y la dividiste? Tienes tus líneas de división. Sí. En 3 partes y vertical, horizontal y las 3 partes. Ok, vamos a continuar. Muy, muy importante. Tienen que aprendérsela de verdad si quieren aprender a dibujar, porque esto es lo básico. Aquí voy a dividir un poco para que se vea mejor el proceso. Ahora sí, esta parte que estoy midiendo ahí debería ser el ancho de nuestra cabeza, donde descansa el mentón a la parte de arriba de la ceja. Si lo vemos bien, esta parte tendría que ser como un cuadrado aproximadamente. Nosotros lo hicimos con medidas, o sea que todavía mucha más razón tiene esa medida que él nos dice, que va desde la parte de la línea del primer tercio hasta abajo, porque dijimos que lo habíamos hecho de 6, o sea que de aquí a aquí hay 2 y de aquí a aquí hay 2, hay 4. Y cuando miramos precisamente el ancho, nosotros dijimos, ok, del centro lo vamos a trazar con 2 pulgadas hacia cada lado. ¿Eso qué quiere decir? Que precisamente esta medida de 4 pulgadas que hay de aquí a acá es la que tenemos específicamente en el ancho del rostro. Esa es una proporción ideal. Por supuesto que cuando estemos haciendo un retrato vamos a marcar todas estas líneas mucho más claras, ¿no? Yo la estoy haciendo así fuerte para que ustedes tengan una idea de lo que yo estoy haciendo. Ahora
vamos a dividir este eje central en 5 partes, como lo están viendo ahí. Yo lo voy a dividir porque estas 5 partes son las que nos dan el tamaño de los ojos. Ya que nosotros estamos trabajando con medidas y sabemos que tenemos 4 pulgadas, dividir esas 4 en 5, ¿cuánto nos daría? .8, ¿no? Como que una octava de pulgada, una octava de pulgada, .8 en esas 4 pulgadas me lleva a partirlo en 5 segmentos. O sea que me paro básicamente casi como en la tercera línea, en la octava viene siendo casi la 1, 2, 3, entre la línea de la tercera larguita y el 1, más o menos esa es la octava parte. Y con esa misma medida me traslado por todo el dibujo para que veamos cómo se genera específicamente esa medida, ¿no? Esas 5 partes de las que nos están hablando. Si tenemos una regla en centímetros, yo creo que en centímetros es mucho más fácil. Te digo exactamente cuántos centímetros porque las 4 pulgadas son aproximadamente 10.5 centímetros. Entonces, si yo divido 10,5 centímetros en 5 partes, es 2.1. Más o menos 2.1 sería entonces la distancia que tengo que ir marcando para dividir esa línea horizontal en 5 partes. 2.1 centímetros. Cinco partes iguales, por supuesto. Tratamos de ser lo más exacto posible aquí. Ahí la voy marcando. Ahora voy a marcarle aquí los ojos para tener una idea más o menos de la figura, ¿no? De lo que estamos haciendo del rostro. Ahora bien, ya tenemos los ojos marcados aquí. Si bajamos una línea, nos va a marcar aquí, nos va a dar la distancia de la nariz, ¿ok? Nos va a dar el tamaño de la nariz. Todo esto, como ya les dije, esto es aproximado, ¿no? Aquí yo le voy a marcar ahora como la forma de la nariz. Esto van a ser líneas muy claras porque esto seguramente cambiará más adelante, ¿no? Voy a marcar aquí también un poco dónde va a ir la ceja. Recuerden que esta línea que hicimos arriba es solamente la parte superior, ¿no? El límite de la ceja. Voy a marcar aquí un poquito para que vean, se note mejor estas 3 divisiones que tiene el rostro, las 3 divisiones básicas. Aquí ahora vamos a marcar la sombra que proyecta el labio inferior. Es más o menos aproximadamente ahí en la mitad de este tercio de abajo. Yo se la voy a aplicar aquí un poquito para que ustedes la vean. Por aquí más o menos irían nuestros labios.
sacar la distancia del labio, hasta dónde va a llegar, ¿no? Yo casi siempre, ya que tengo aquí bien marcado el iris del ojo, bajo una línea aquí emplomada y esto me da la distancia hasta donde va a ir nuestros labios. Les recalco aproximadamente. Aquí voy a dibujar ya la sombra del labio superior para que ya nos vaya dando un poquito más de volumen. Todo esto lo hago siempre con líneas muy claras. Solamente una estructura, ¿ok? También voy a reforzar aquí el mentón. Ahora voy a empezar a dar un poco más de forma al retrato, remarcándole aquí ya la ceja. Aquí me di cuenta que había algo raro. Voy a medir otra vez la distancia y como ven ustedes, aquí tenemos el error, como ustedes lo ven, no medí bien y la parte donde va la nariz a la ceja me quedó demasiado grande, pero como estamos todavía estructurando, esto tiene solución, ¿ok? Si ya estuviéramos en la parte de dar claro oscuro y eso, créanme que no hay solución, pero estamos todavía en la estructura, entonces todo se puede arreglar. Borramos un poco y después volvemos a estructurar. Ahora sí voy a ir corrigiendo aquí un poco. Creo que ahí se va viendo mejor. Déjenme borrar aquí para que ustedes lo vean más claro. Aquí está. Creo que ahí se ve bastante mejor, ¿no? Esto es realmente una estructura bastante fácil, pero es la estructura básica. Ya les dije, apréndanse este tipo de estructura y van a ver cómo se les facilita el dibujo, ¿no? También se le va a facilitar mucho a la hora de dar parecido. Sé que muchos de ustedes también preguntan cómo doy el parecido a mi retrato y es haciendo primeramente una buena estructura. Voy a dar también un poquito de sombra ya para ir sacando algunas profundidades y marcando algunos volúmenes. Ahora desde este punto central es donde voy a marcar los pómulos. Y también desde este punto que está más aquí abajo, donde está la boca, es donde voy a marcar la pronunciación esta que se nos hace en la quijada. También voy a marcar aquí arriba lo que es el nacimiento del pelo para ir teniendo ya una estructura un poco más sólida. También vamos a marcar aquí la oreja. Recuerden que de la nariz a la parte superior de la ceja es la misma distancia de nuestra oreja. Ok, entonces antes de continuar con la oreja, vamos a repasar por lo menos hasta dónde estamos. Voy a irme un poquito aquí atrás donde se pueda observar bastante mejor. Que no nos quede la mano atravesada. Por aquí. Ahí. Ok. Entonces, si nos vamos dando cuenta, igual seguimos trabajando con base en la proporción,
Lo que él hace de irle dando volumen a través del sombreado precisamente es eso que nosotros cuando hacemos la transformación de las fotografías de color a blanco y negro nos ofrece. O sea, es como determinar de dónde viene la luz para poder nosotros entonces enfatizar dónde tenemos las sombras. Aquí por lo general las sombras están dando la profundidad de la forma. Entonces eso es lo que él trabaja en la parte interna del ojo, en la parte de la cavidad del párpado, en el pómulo, que es una parte de la que es importante porque por lo general el maquillaje de las mujeres para que su rostro se vea más perfilado es eso, ¿no? Es darse cuenta precisamente dónde tiene esa línea de aquí que hace línea entre la oreja y la barbilla, que viene como en una secuencia, pero hace que el rostro se vea más fino. Y con eso, entonces nosotros vamos generando esa misma estructura que él tiene allí, que venimos trabajando, para ver hasta dónde vamos sombreando y dónde tenemos nuestras formas también, ¿no? Cómo logramos ese objetivo que tenemos ahí enfrente. ¿Cómo vas tú? Ahí más o menos, profe. No es tan complicado, lo importante es que vamos viendo cómo va apareciendo el rostro. Esto es lo más bonito, o sea, ver que hace un momento yo tenía una página en blanco y ahora con 5 minutos de trabajo y saber un par de cosas con respecto a la proporción, estoy viendo cómo aparece el rostro y no está nada desproporcionado porque estoy teniendo en cuenta precisamente las medidas. Empezamos a trabajar con 6 pulgadas de ancho, con 2 pulgadas entre las terceras partes, del centro hacia los laterales 2 pulgadas, luego dividimos esa medida en 5, esa medida cuando la dividimos en 5 sobre el eje horizontal me da la altura de los ojos y la separación del tamaño que tiene precisamente entre los ojos y la nariz. Ese tamaño y esa referencia es lo que vamos a empezar a ver ahora cuando él empieza a marcarnos las líneas de base con referencia a la proporción del alto de las orejas y el nacimiento del cabello. Y también desde este punto que está más aquí abajo, donde está la boca, es donde voy a marcar la pronunciación esta que se nos hace en la quijada. También voy a marcar aquí arriba lo que es el nacimiento del pelo para ir teniendo ya una estructura un poco más sólida. También vamos a marcar aquí la oreja. Recuerden que de la nariz a la parte superior de la ceja es la misma distancia de nuestra oreja. Aquí lo voy a hacer con una estructura bastante suave. Para hacer el cuello, bajo una línea aquí, desde el punto donde termina la oreja aproximadamente y la distancia donde comienza la nariz. También para hacer aquí el nacimiento de los hombros, lo marco desde donde termina el mentón. Ahí ya inclino la línea un poco de ahí para que se vea un poco esto de allá donde empiezan los hombros a nacer, ¿no? Creo que eso se llama trapecio o algo así.
Hey, mi gente, espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido de algo. También para hacer aquí el nacimiento de los hombros, lo marco desde donde termina el mentón. Ahí ya inclino la línea un poco y ahí para que se vea un poco esto de ya donde empiezan los hombros a nacer, ¿no? Listo, entonces vamos a intentar dejar el dibujo marcado al menos así en esa proporción donde lo tenemos. Damos cuenta que no es nada complicado, o sea, lo estamos haciendo, llevamos un poco menos de media hora tratando de hacer una estructura, pero lo importante de generar esta estructura es eso precisamente, aprender cuál es esa gestión de base con la que nosotros tenemos que venir a trabajar y donde nosotros vamos a encontrarnos con el mundo real, ¿no? Que es como definitivamente nosotros queremos acercarnos en proporción a crear un personaje. Entonces, si yo sé de base estas referencias que no las hemos marcado con mucho detalle, porque es la estructura básica del rostro, nosotros debemos tener algo como esto. Me dejo de compartir. ¿Ya? Y entonces tenemos cómo va apareciendo el rostro, cómo ya tiene forma esta precisamente primera etapa donde nosotros tenemos la mirada, la ceja, la oreja, el cabello, el pómulo, la nariz, el ancho de los labios, el mentón, el cuello y parte del hombro. Todo basado en qué? En unas pequeñas medidas técnicas para saber cuando necesitamos crear un personaje según la proporción, porque recuerden que lo primero que hicimos en las primeras clases era, sin importar la posición que tuviera el personaje, era hacer la línea que trazaba la forma en la que estaba distribuido el cuerpo y luego sobre esa línea de acción del cuerpo, de la movilidad del personaje, entonces trazábamos la cabeza en proporción el cuerpo, brazos, piernas y nada más. Solamente teníamos la intención de la línea de la forma. Ahora tenemos la intención de lo que es la estructura del rostro. Y es muy interesante y muy bonito precisamente ver esto, ¿no? Cómo van apareciendo las partes como tal. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te quedó el tuyo? Muéstrame para ver. Bueno, no sé si se vea bien porque ahora mismo estoy en la computadora. Si se ve borroso, no sé. Vamos a intentar ver. ¿Se ve algo? Sí, se ve muy bien. Exacto. Entonces se ve la estructura que hay entre la profundidad del ojo, ¿no? Lo que estaba marcado, y las líneas del cabello. Es mucho más fácil, o fue mucho más fácil para nosotros porque teníamos una regla y medimos, ¿verdad? Es más difícil cuando uno lo arranca completamente de cero como estaba trabajando él, pero se ve muy bien. Precisamente bajaste las líneas. Él llamaba las líneas emplomadas. Las líneas emplomadas, él utiliza ese término porque es el término que utilizan los arquitectos para trabajar
y saber si las paredes les están quedando rectas, utilizan un plomo. El plomo es como decir un trompo de acero que tiene esa forma como de huevo y entonces cae por su propio peso exactamente vertical. Por eso es que hablamos de las líneas emplomadas cuando tratamos de hablar de una línea que baja directamente de un punto del ojo o de un punto de la nariz. Así es que es un ejercicio muy lindo, muy interesante. Luego completamos el otro lado del rostro para tener el rostro en igualdad de proporción. Ahora, lo que quiero Un que dato vean... curioso, profe, sobre esa herramienta, que gracias a esa herramienta tan precisa, los egipcios pudieron construir las grandes pirámides. Ah, sí, los plomos. Es que eso no Es viene de... mucho más precisa que un nivel que usan en Exactamente. construcción. Exactamente. Esa es una gran herramienta, una gran utilidad que tenemos hoy en día de eso que tiene que ver como estructura. Entonces, bueno, voy a compartirte unas imágenes que tenía preparadas para que veamos precisamente ahora cómo determinar nosotros las líneas precisamente del rostro, porque tenemos como proyecto final o proyecto integrador generar un autorretrato. Entonces, para generar el autorretrato, yo tengo que darme cuenta específicamente de cuáles son esos detalles precisamente que tengo que trabajar y empezar a trabajar en la construcción del autorretrato. Es mucho más complicado trabajar un autorretrato mirándose al espejo porque no todos los días tenemos las mismas facciones. Yo puedo como la misma intención del rostro cambia de un día para otro. Entonces mi recomendación siempre es tomarse una fotografía en una posición interesante, quizá una posición de los 3/4, ya lo vamos a ver, sería la ideal, porque genera un claroscuro, genera una luz y una sombra que me permite a mí identificar fácilmente esos puntos importantes de ir diagramando la estructura básica del rostro para poder después, entonces, porque hay que dedicarle mucho tiempo, ya nos dimos cuenta, o sea, aprendimos a hacer una estructura hoy en 40 minutos, pero estamos aprendiendo a hacer una estructura para hacer un personaje que salga de cero, no para hacer y construir un retrato. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer un retrato? Voy a compartirles un momento aquí la pantalla. ¿Me confirmas que estás viendo? Dibujo del rostro, estructura. Ajá, la estructura, el PPT, ok. Voy a ponerlo en modo presentación para ver si me permite cambiarlo de página. Ahí estás viendo la fotografía de la mujer. No, sigo viendo la primera Entonces no nos diapositiva. cambia. Y Ahora ahí, sí. entonces no la puedo poner en modo de presentación. Hay que dejarla aquí. Bueno, es un poco lo que te decía. ¿Cómo nos vamos a tomar la fotografía para empezar a trabajar en la estructura del rostro? Una muy buena posición es esta que se llama los 3/4, o sea que de alguna manera el rostro no está de frente como lo tengo acá, ¿no? Ahí está de frente, pero tiene una luz que precisamente me genera a mí estas sombras más fuertes porque la luz viene de acá y todo lo que está detrás de esta pared, que significa la nariz, se oscurece. Entonces, aquí tengo una posición de 3/4 en una luz, que aquí tengo varias luces. Tengo una luz de frente y tengo una luz de costado. De alguna manera, la luz que está entrando por aquí también está entrando por aquí y entonces trata de eliminarse casi todas las sombras. Si te das cuenta, esta fotografía tiene muy poquitas sombras y es porque yo tengo dos reflectores de luz, dos zonas de luz. Aquí lo estoy viendo que una entra por aquí y la otra por acá. Casi entran como en diagonal. Y esta, por ejemplo, ¿dónde tendrá la luz esta fotografía? La luz. Ajá, ¿dónde está la luz? ¿Cuántas luces tiene? ¿Una o dos? Esta dijimos que tiene dos luces. Esta tiene una sola luz que está entrando lateral. Y
El truco para saber de dónde viene la luz es ver si hay sombras. Y en esta fotografía, de hecho, no hay sombras. La luz está exactamente de frente. Al tener la luz de frente, no me genera sombras laterales. Y aquí lo veo para completar en los ojos. Lo ves que la luz está justamente aquí enfrente. En esta la luz viene aquí de lado. Y en esta tengo la proyección de doble luz, una aquí y otra aquí. Yo podría decir que hay una luz lateral y una de frente, porque esta lateral hace que se vea un poquito de sombra aquí. No están completamente en diagonal las dos como pensé al principio. Ya fijándome ahorita un poco más en detalle dónde está la sombra, pareciera que tuviera una luz de frente y la otra lateral, ¿no? Es lo que me indica a mí de alguna manera lo que pasa es que como el rostro no está de frente, sino el mismo rostro está un poco en posición de 3/4, eso es lo que engaña un poco mi vista pensando que tengo las dos luces en los extremos. En realidad tengo una luz de frente, pero el rostro está de 3/4, ¿ya? Y la otra luz está lateral. Entonces, cuando yo voy a hacer un autorretrato, mi idea siempre es poder utilizar una fotografía. Ya ustedes de hecho tienen unas fotografías que usan, si hicimos esas impresiones las pueden reutilizar, o si lo tienen en pantalla, también es importante que tengamos la referencia permanentemente. Entonces ponen la foto en pantalla, la ponen en blanco y negro, sería el proceso. O sea, yo puedo tener esta foto a color muy suave, muy bonita, o puedo tener esta donde se nota que hay contraste, que le trabajaron en Photoshop el contraste para que se vean más oscuras algunas zonas, o utilizo mi herramienta del blanco y negro. Esta no es propiamente blanco y negro, esta tiene un toquecito así como de sepia muy suavecito, pero eso me ayuda precisamente a hacer un balance. Entonces, aunque yo pase la foto al blanco y negro, yo tengo que balancear el negro. Y balancear el negro en el Photoshop es muy fácil, ¿no? Es simplemente ver donde dice brillo y contraste, poner un poquito de contraste, bajarle un poquito el brillo, y eso hace que se empiecen a aparecer un poco más esas sombras. Es como que me pueda permitir a mí hacer este enfoque. Entonces, teniendo esto, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que empezar a generar. ¿Cuál será? Así como lo hicimos ahorita. Hay una estructura, ¿verdad? Entonces, yo tengo que trabajar la estructura de este huevo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar dónde está el óvalo, dónde está ese ovoide de alguna manera, cuál es la forma que tiene, cuál es el ancho y alto que tiene, para poder trabajar entonces en el papel con esa estructura. Aquí, ¿cuál sería? Entonces, uno puede generar sin importar el tipo de rostro, si es más ancho o menos ancho. Precisamente lo que tengo que darme cuenta es que la estructura ovoidal no tome en cuenta las orejas y que me genere la línea de la nariz como línea de centro, ¿ya? Como referencia. Y la inclinación que tenga según la fotografía que cada uno de nosotros vaya a realizar o tenga para hacer el autorretrato, que hay que empezar a trabajarlo ya porque nos quedan solamente estas 2 semanas de trabajo adicional. Pues vamos a precisamente hacer esto con detalle, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta precisamente esa línea, nosotros trabajaríamos una segunda línea. En este caso, vamos a tratar de hacer una, vamos a ver si esto me deja hacer una línea curva aquí, no me deja ver de qué color la hice. Vamos a trazar esta aquí, vamos a tratar de moverla para que me deje señalizar.
a intentar que me deje hacerla como yo quiero, que este no es un Photoshop, pero la idea de la intención es que comprendamos que yo quiero hacer esa línea que marque la línea del rostro, o sea, por dónde va ese rostro. Quiero voltear la línea y me voltea la imagen. Me da chance de voltear un poco la estructura de la línea. Vamos a intentar ponerla aquí. La idea es esta, que trace una línea no tan aguda como está, porque no me deja trazarla de una manera más suave, pero que pase precisamente del centro del ovoide por la nariz y al centro del mentón, indistintamente de la posición que cada uno de nosotros tenga del rostro. Aquí tendríamos una línea casi recta, tiene una pequeña inclinación, una pequeña curvita, y aquí tendríamos una línea completamente recta porque el rostro está de frente, ¿no? Esa sería la forma de empezar a marcar la estructura y a trabajar precisamente con las líneas de base, así como hemos venido trabajando las manos y los pies, con base en la observación, teniendo la estructura, teniendo la línea, teniendo el ancho y el largo, podemos trabajar. Entonces, esa estructura del rostro quisiera que estuviera marcada al menos para la clase que viene. De cada uno, porque vamos a trabajar en autorretrato. Ahora, para terminar entonces con la explicación del tema que tenemos que ver hoy, que tiene que ver con lo que es el dibujo del rostro y algunos peinados, la estructura o la base es la misma, ¿no? Nosotros partimos de tener esta forma, que es la forma del ovoide, ojos, nariz, boca, orejas. Nosotros pudiéramos hacer esta base o simplemente no le hacemos ningún tipo de gesto, solamente hacemos el ovoide y vamos a tratar de generar diferentes tipos de peinados. Esos peinados por lo general tienen una línea, que es la línea de quiebre, dependiendo de si es hombre o dependiendo de si es mujer. Tenemos diferentes tipos de peinados para ver que se haga un peinado mucho más formal, ¿no? Un peinado más juvenil, un peinado con una cierta estructura cultural, o hasta un bigote o una barba en los hombres. Las mujeres, por lo general, el asunto es con el largo del cabello. O tenemos un cabello largo, un cabello que va a los hombros, un cabello que es liso, un cabello que es ondulado. Pero básicamente podemos consultar en internet. Hay montones de referencias de peinados para precisamente nosotros intentar trabajar sobre esas estructuras y esos dibujos. Es muy diferente dibujar cabellos para niños, para niñas, que para adultos. Los cabellos para niños, por lo general, son cabellos que se hacen con solamente algunos trazos suaves. Hay algunos otros ejemplos sobre cómo se elaboran trenzas, cómo se hace esta estructura para que aparentemente se vea como si fuera una trenza o una colita, que es un típico peinado de un maniquí de niña, a estas estructuras donde tenemos las estructuras formales de los peinados de los hombres. Entonces, para la próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a terminar esta parte del rostro. Vamos a terminar la otra mitad del rostro que nos hace falta de lo que hicimos hoy. Vamos a hacer, yo diría que utilizar la hoja horizontal. Vamos a hacer 5 peinados, no, 3, para que se puedan apreciar bastante bien. Venlo acá, más o menos 3 estructuras de peinados de hombre, 3 estructuras de peinado de mujer, 3 estructuras de peinado de niño y 3 estructuras de peinado de niña, ¿ok? Para que lo tengamos entonces para verlo en la próxima clase. ¿Cuál es la idea y cuál es la proporción? Que trabajemos con óvalos. Te voy a mostrar más o menos cuál sería la idea. Para trabajar con base en una línea de horizonte y saber que tenemos, al menos hemos practicado y encontrado cómo resolver algún peinado que me guste, alguno que quiera practicar
de mujer, de hombre, de niña y de niño. Entonces, vamos a utilizar las páginas. Voy a dejar de compartir. Vamos a utilizar la página horizontal. Vamos a utilizar entonces una línea de eje horizontal. Vamos a hacer 3 estructuras de huevos. 1, 2, 3. No sé si ahí las alcanzan a ver, creo que no se ven mucho. Voy a marcarlas un poquito más. Las podemos hacer exactamente iguales, podemos utilizar un papel cebolla, un papel de calco, o podemos utilizar una estructura base que tengamos de copia y usamos una lámpara y una luz para transferirla. Lo importante es que nos queden todas igualitas. Lo importante es que nos queden todas iguales, que podamos utilizar 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Utilizamos mujer y hombre, niña y niño, ¿ok? Para que entonces ahí podamos practicar más complementar la estructura bien del rostro que empezamos a trabajar hoy. Yo les voy a dejar entonces en la plataforma subido este PPT de referencia para que también entonces busquen, traigan a la clase la fotografía que quieren hacer el autorretrato. La trabajamos en la clase, vemos precisamente si necesita algún retoque de luz y sombra. Lo vamos viendo en el Photoshop la próxima clase y la dejamos lista para que la empiecen a trabajar. O sea que no es que tengan que traer algo del dibujo, sino la fotografía misma para que quieran hacer el autorretrato. Importante que no sea tan recortada la foto, que salga una parte de los hombros, ojalá algo parecido a lo que tienes como en la foto del perfil. O sea, lo importante es que aparezca el rostro completo y parte de los hombros precisamente para poder hacer un dibujo donde haya un aire. Cuando se trabaja con retratos siempre debe haber un aire, no tan amplio como el que tengo yo ahorita acá, más o menos un aire en proporción, quizá así, un pequeño aire aquí para poder trabajar el resto del rostro. Pero sí es importante que por lo menos venga, me gusta que sea una foto que tengan a color para poder hacer la conversión en el blanco y negro y jugar un poco con la parte que tiene que ver con la saturación del tono. ¿Ya? Eso nos permite. Y si no la tienen, pues se toman una foto con el celular a color. La idea es que venga en un perfil de 3/4, que no venga de frente, sino que venga en 3/4. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos lados del rostro, lo hacen varias veces, la toman. Lo importante es que elijan una fotografía donde quede una inclinación del rostro a 3/4 y ustedes decidan cuál parte del rostro es la que quieren hacer para su autorretrato. Y pues con base en las líneas que vamos a trazar la próxima clase, ya empezamos entonces una dinámica para que tengan una semana más para terminar ese trabajo. No sé si queda alguna duda, ¿tienes alguna duda con respecto a lo que trabajamos hoy? Pero el momento no. Bueno, cualquier cosa, entonces igual me hace llegar tus inquietudes a través del grupo de WhatsApp, que pues igual tenemos la comunicación directa. Estoy a un clic de un clic de cualquier consulta. Y bueno, nos quedamos con esa tareita. Sí es importante que practiquemos, pero es una cuestión de observación. O sea, ya cuando nosotros tenemos la dinámica, y yo sé que ya nosotros, por lo menos en lo que he visto, han desarrollado el trabajo de observación, ya tener los huevitos para dibujar, yo puedo tener la referencia de un cabello como las que teníamos acá en el PPT, por ejemplo, y hacer una interpretación rápida de uno de estos cabellos, ¿no? Entonces es muy fácil ver como hasta dónde tengo como la referencia del ovoide precisamente, como hasta dónde yo tengo que ver cuál es la línea del cuello, por dónde sale la hebra de cabello, qué forma o qué volumen yo le voy a dar a este
a este rostro como tal y marcar rápidamente, sin muchas complicaciones, precisamente cómo hacer un peinado. La idea es que nosotros aprendamos a trabajar como suelto, que no nos cueste tanto trabajo a la hora que quiero hacer o interpretar un personaje rápido, hacer esto, ¿no? Una línea de base donde en pocos minutos yo ya le doy una estructura y una forma a un peinado. Luego ya los accesorios vienen conmigo, ¿no? O sea, precisamente ya, mira. Entonces, tomé una forma de referencia, me demoré 1 minuto, pero ¿por qué? Porque tengo una referencia, entonces es como que empecemos a tener nuestros, no sé si ahí lo alcanzan a ver bien, es como que empecemos a tener nuestros backups de peinados interesantes, porque no es nada complicado, es algo que podemos hacer sencillo en un par de minutos. Solamente me fijé hasta qué largo tenía el cabello, dónde tengo la línea del cuello basado en un ovoide que hice previamente, y no necesito ponerle rostro. Ya yo sé después que obviamente entonces tengo que tener una oreja a la altura, la base de la oreja, entonces es la dinámica de los ojos, ¿no? Y así yo puedo empezar a generar entonces un rostro mucho más acorde a un personaje. Yo lo importante que creo que nos queda de la clase es la estructura de la altura de las líneas, de cómo nosotros podemos mantener un cierto orden o volumen entre lo que es el tamaño de las cejas, la disposición de la nariz, si el rostro está de frente, si está de lado, como el volumen que hay entre la barbilla, lo que viene de la conexión del rostro de las mujeres, que es un poco más de blush, ¿no? De poder, por ejemplo, hacerle una figura rapidita a un óvalo. Si yo sé que tengo un óvalo y dónde arranca, en la proporción que lo tengo que dividir en 3 partes para poder hallar la línea de horizonte de los ojos, con eso yo ya he ganado, ¿no? Porque ya sé que no me va a quedar en desproporción. ¿Cuál es la línea de altura del ojo? No es ninguna de las 3 partes, ¿no? La altura de la línea de los ojos es en realidad la mitad del rostro, según la proporción que vimos ahorita del dibujo ideal. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros en teoría deberíamos tener 2 partes y una parte, ¿no? Para precisamente verlo. Después lo vamos viendo, o una parte y media, y eso lo vamos analizando en la proporción, porque él está teniendo en cuenta hasta la coronilla de la cabeza, que es esto que está aquí. Entonces, claro, desde aquí hasta aquí, en realidad la línea de donde están los ojos, de donde arrancan las orejas, es esta línea, la línea que marca la parte del, como hablábamos, como del huesito de las cejas. En realidad esa es como una línea que no tengo en cuenta, pero que es como una buena referencia a la hora de hacer un rostro. O sea, es como cuestión de observar, de estar todo el tiempo observando dónde tengo mis puntos de análisis para sacar entonces un rostro. Con eso, entonces, la próxima clase voy a traer de ejemplos algunas estructuras desnudas. Es un poco como regresar a las primeras partes que hicimos de la posición del cuerpo, pero ya con más detalle, más definición, un poco más de soltura sobre las sombras. Yo creo que la mejor disposición es traer una fotografía de hombre o mujer, o sea, un desnudo de hombre y mujer, para que veamos las grandes diferencias que hay. Pero me interesa sobre todo que empecemos a trabajar con el rostro para el autorretrato, ¿no? Entonces vamos a traer también la foto y vamos a hacer bastantes cositas la clase que viene. Si no hay más preguntas, no te molesto más por hoy. Vamos a cerrar la grabación.